Las afirmaciones, mira, las afirmaciones tienen un origen muy antiguo, se basan básicamente en esas palabras mágicas que llaman mantras. Las palabras mantras significan palabras de poder, que quizás todos están familiarizados con esto, ¿verdad? Es un término sánscrito que significa man, quiere decir mente, y tra quiere decir aquello que libera. Así que mantra es aquello que libera la mente. ¿Ok? Y entonces la idea era cómo liberar la mente a través de la repetición de sonidos sánscritos. Okay. Y de allí, hace más de 7.500 años, se origina este sistema de repetición. Este sistema de repetición quiero decir que es bastante común, se utiliza hasta en las religiones, se utiliza cuando una persona repite oraciones de modo permanente, está utilizando el sistema de las afirmaciones, está utilizando ese sistema de repetición de fórmulas hasta llegar a creerlas. Y la última de esta categoría consiste en simplemente visualizar lo que uno quiere, ¿no? Y mantenerse enfocado en ello siempre que pueda, tanto tiempo como pueda. Esto es básicamente lo que nos enseña Wallace Wattles con la ciencia de hacerse rico. Esto no necesariamente es incorrecto, por el contrario, es de gran ayuda, pero es ese tipo de cosas que nosotros llamamos como condiciones necesarias, pero no suficientes. Correcto. No hay ninguna duda que todo este tipo de cosas pueden ser de gran ayuda, pero no son suficientes. Ahora, ¿por qué es por supuesto lógico que es indiscutible, que es indispensable ejercitar el poder de la voluntad, y es indispensable el tener pensamientos positivos, y es indispensable el visualizar cosas de lo que queremos alcanzar, pero esos son solamente parte de todo el sistema? ¿Por qué son parte de todo el sistema? Porque todas estas cosas utilizan una parte diferente del cerebro. ¿Por qué la transposición cibernética es un éxito tan rotundo? Un éxito que en 50.000 personas que estudió Stewart durante todo su entrenamiento, 81.4% de ellas obtuvieron éxito al primer intento. ¿Por qué se debe esto? Sencillamente porque la transposición cibernética toma en consideración las diferentes áreas del cerebro. El cerebro la podemos dividir en varias áreas. Una área instintiva, un área emotiva, un área de patrones y un área de lógica y razonamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos una meta que habla en las diferentes lenguas que habla el cerebro, entonces nosotros tenemos una probabilidad de alcanzarla que es infinitamente superior a la de sencillamente esforzarnos por poder de voluntad, o a la de repetirnos una y mil veces que somos exitosos, o a la sencillamente visualizarlo. Excelente. Me gustaría que le contaras a nuestros audio, video, televidentes, como se llame, tu propio caso de éxito, o uno de tus casos de éxito con la transposición cibernética. Me llamó mucho la atención, tú sufrías de una condición física que te estaba impidiendo desarrollarte como guitarrista profesional, y utilizaste estos métodos. Cuéntanos un poco, porque me parece que es algo bien, bien interesante. Bueno, ciertamente, como ya tú les contaste a todos nuestros escuchas y videntes, sí, yo soy concertista profesional, y los concertistas profesionales tenemos el hábito de estudiar mucho, practicamos mucho y utilizamos mucho esa fórmula de la repetición. Y debido a esa repetición permanente, entonces muchos de nosotros tendemos a sufrir de una enfermedad que se llama síndrome de la repetición permanente, o Syndrome of Repetitive Motion, síndrome del movimiento repetido. Esto básicamente lo conoce mucha gente como el túnel carpiano, o como el codo del tenista, el codo del golfista, o tendonitis, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que en una oportunidad, debido a una gira muy intensa que yo había tenido en los países del este, yo tenía, del medio oeste, yo tenía muchísima presión y había estudiado muchísimo, por muchísimas horas, repitiendo muchísimo, y empecé a sufrir del problema. Y ese problema me llevó al punto que me incapacitó totalmente
para el concertismo. Y por 5 meses me vi completamente incapacitado de dar un concierto o tocar una nota. Por supuesto que durante mucho tiempo estuve en tratamiento con todo tipo de medicina alternativa, medicina alopática, medicina complementaria, medicina integrativa. Utilicé agujas, dieta, macrobiótica, todo lo imaginable. Y no solamente, yo vivo en este momento, vivo en Alemania, pero no solamente aquí en Alemania, sino no solamente en Europa. Yo me iba a Londres a buscar el mejor tratamiento que encontraba en Londres. Cuando me dijeron que en New York había un centro de tratamiento de enfermedades para músicos, me fui a New York. Y cuando finalmente mi manager encontró un centro de tratamiento para enfermedades de músicos especializados en este tipo de cosas, muy cerca de mi casa, había una universidad aquí en una ciudad llamada Hanover que se ocupa precisamente de eso. Y pues yo estuve en tratamientos con ellos y básicamente lo que pudimos hacer fue mejorar la condición y capacitarme nuevamente para el concertismo, pero nunca eliminar la condición y en ningún caso poder ser el mismo, de haber estudiado entre 8-10 horas diarias a tener que practicar ahora apenas 45 minutos durante todo un día. De tal forma que supuestamente esta enfermedad es crónica, supuestamente no debía curarse en ningún momento, y yo había aprendido a vivir con ella, tenía bastantes años viviendo con ella. En una oportunidad, practicando uno de los sistemas de purificación del pasado que practicamos en la transposición cibernética, hice un ejercicio en donde imaginaba o recordaba algunas experiencias que había tenido en el pasado relacionadas al concertismo y las reenmarcaba, las hacía nuevamente en mi imaginación como yo hubiera querido que esas experiencias fueran. Y el resultado, después de terminar el ejercicio, que duró aproximadamente, yo diría que entre 7 y 10 minutos como máximo, al terminar ese ejercicio me di cuenta que algo había cambiado en mí. Yo tenía más de 7 años que no podía voltear por el lado derecho porque tenía un dolor muy fuerte. A la hora de yo tener que hacer retroceso mientras iba conduciendo, tenía que hacerlo con el espejo porque no podía voltear. Y en ese momento mi esposa tenía su ordenador detrás del mío, y cuando terminé el ejercicio ella me dijo algo y yo volteé, me giré justamente por el lado derecho, sin dolor. Y me impresionó muchísimo porque yo no estaba trabajando esta enfermedad, yo estaba haciendo un ejercicio normal de purificación del pasado y no me esperaba, lo mínimo que me esperaba era que yo alguna vez a través de hacer esto iba a controlar esta condición que había desarrollado por tantos años. Entonces me di cuenta que al haber cambiado el cuello me pregunté, ¿me habrán cambiado los brazos? Así que agarré la guitarra, que ahí, quizás la puedas ver allí a mi lado derecho. Sí, ahí la veo al fondo. Sí, y comencé a tocar, comencé a repetir 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos sin dolor, 20 minutos sin dolor, 45 minutos sin dolor, 1 hora sin dolor, y me di cuenta que el dolor se había ido. Y no solamente se fue por ese momento, sino que no regresó jamás. Ahora, es muy importante que todos nuestros escuchas sepan que la transposición cibernética no es un sustituto del tratamiento médico, pero que ciertamente puede ayudarnos en muchísimos casos, particularmente cuando tenemos esas condiciones psicosomáticas de las que sufrimos tantos. Excelente. O sea que indiscutiblemente el método de la transposición cibernética va mucho más allá de cumplir metas, sino como el ejemplo que te habías puesto tú ahorita. Tú no te pusiste la meta, voy a curarme de esta condición crónica que tengo, sino que aplicando este tipo de metodología, pues lograste el resultado esperado.